Hola chicos con todos. Bueno, en esta clase vamos a, vamos a seguir revisando un poco de los métodos instrumentales. Además he preparado un taller el cual lo vamos a ir desarrollando y va a ser muy aplicativo por el hecho de pues de que nos va a permitir manejar varios aspectos, ¿no? Como para entender mismo en qué se basa todos los análisis químicos que tenemos, ¿no? Ya. Miren, en primera instancia quiero hacerles un recordatorio de lo que ya habíamos visto. Tenemos por aquí, bueno, habíamos estudiado con ustedes esta parte de la radiación electromagnética, ¿no? Ya, entonces, básicamente lo que sucedía aquí, bueno, básicamente lo que sucedía aquí en estas circunstancias era que nosotros, en base al tipo de radiación que tenemos, sí, siempre en base al tipo de radiación que tengamos, vamos a poder aplicar uno u otro método, ¿no? Miren, entonces, como para que usted vaya observando, bueno, vamos haciendo un resumen. Aquí teníamos nuestro espectro de radiación. Habíamos llegado a la conclusión que pues mientras mayor longitud de onda tiene, eh, la energía es menor, ¿no? Y si la longitud de onda es más corta, significa que tiene altas frecuencias y energías altas, ¿no? Acorde al método que vamos a utilizar, pues nosotros elegiremos qué radiación es la que nos sirve, ¿no? Miren, con respecto a esto yo voy a tomar otra forma de clasificar, ¿no? O bueno, más bien otros puntos de vista, ¿no? Recuerde que eso está en la tabla 1.1 mismo del libro de Chang, el cual yo les he compartido ya. Entonces, miren, básicamente nosotros en los métodos que tenemos nos habla aquellos que tienen la interacción, ¿sí? Entre radiación y analito. Ya. De estos, nosotros tenemos varios, como son los basados en la emisión, aquellos que se basan en la absorción, los que se basan en la dispersión. Adicionalmente, también tenemos la refracción. ¿Ya? En esa misma tabla también nos habla de la difracción. Y la última, que sería la rotación, ¿no? Recuerden, todos estos son las propiedades, ¿no? Y todo esto, en base a cada una de estas propiedades, nosotros tendremos el método analítico como tal. ¿Ya? ¿Desde qué punto de vista? El A que yo le he llamado interacción entre radiación y analito, ¿sí? Ya. Interacción, radiación, analito, tenemos estas propiedades y tendremos los diferentes métodos analíticos, pues como teníamos ahí la espectrometría, espectrofotometría, que es nuestro objeto de estudio, ¿no? El otro aspecto, pues, vendrían siendo los métodos que se basan en ciertas características eléctricas, ¿no? Eléctricos. ¿Ya? Ahí tenemos varios, como son el potencial eléctrico, por ejemplo. Tenemos también los basados en la carga eléctrica. También tenemos aquellos basados en la corriente eléctrica. Y por último, los que se refieren a la resistencia eléctrica. ¿Ya? Ahora bien, con todo esto, ¿sí? Con todas estas propiedades, nosotros igualmente tenemos varios métodos analíticos. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos métodos? Estos son aquellos que usted nos va a hablar, va a consultar, vamos a hacer una presentación previa, vamos a dar nuestras ideas, yo les voy a dirigir un poquito y pues vamos a llegar a varias conclusiones, ¿no? Listo. Y miren, por último, bueno, hay otro grupo que se nos pasan, bueno, yo diría que son propiedades diversas en realidad de la materia, ¿no? Y ahí pues usted habrá visto que tenemos varios, ¿no? Aquellos que se basan en la masa,
algunos más a carga, que son un poquito más sofisticados, si cabe el término, ¿no? Ya. Entonces, igual aquí nosotros tenemos varios métodos analíticos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vamos a hacer con todo esto, no? ¿A qué nos referimos? Eh, yo quiero que con esto, con estas bases que nosotros hemos hecho, pues pasemos a estudiar uno por uno los métodos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Algo aquí que tal vez en el libro no asoman son otros instrumentos, ¿no? Aquellos instrumentos para separar materia. O métodos para separar la materia. Estos métodos son los cromatográficos. Ya, perfecto. Mire entonces, hasta ahí, ¿no? Nosotros hagamos un pequeño resumen. ¿Qué hemos hablado? Estamos viendo diferentes puntos de vista, los cuales se toman en cuenta para definir los métodos instrumentales, ¿no? Como les puse aquí, yo diría 4 puntos de vista. Aquellos que se basan en la interacción entre la radiación y el analito, los eléctricos, propiedades diversas y los instrumentos o métodos para separar, ¿no? Separar materia. ¿Ya? ¿A qué hace referencia esto último? Esto hace referencia a que nosotros, con esto, nosotros muchas veces necesitamos separar la materia y después someterlo a un análisis, ¿no? Haga cuenta que usted tiene una mezcla de sustancias, ¿no? Y así directamente es imposible analizarlo. Entonces lo primero que tiene que hacer es separarlo, ¿no? Es como haga cuenta que usted tiene un agua muy turbia y a usted solo le interesa el líquido como tal analizar, ¿no? Entonces lo más seguro es que va a tener que filtrar, ¿no? Y bueno, todo ese sólido pues usted le dará un tratamiento aparte y al líquido es al cual usted le va a realizar los análisis respectivos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, aquí, bueno, listo. Miren, ¿cuál es el otro punto? Entonces, si nosotros decimos que para todo esto necesitamos instrumentos de análisis, ¿no? De forma muy general, digamos, ¿no? ¿Qué vendría siendo un instrumento, no? Este instrumento básicamente es un dispositivo, ¿no? De comunicación, podríamos decirlo, entre el sistema de estudio y el laboratorista o el analista que se lo llama, ¿no? ¿Ya? Miren, básicamente, ¿qué hace estos instrumentos de análisis? Lo que ellos van a hacer es transformar, ¿no? Transforman, si usted quiere llamarlo así, pues nosotros diríamos la información química, ¿cierto? De la materia, ¿sí? En información que puede ser interpretada, ¿sí? Porque usted, por ejemplo, no, usted, pongo un ejemplo, cierta sustancia usted conoce que tiene una carga de acidez alta, ¿ya? Sí, pero usted simplemente lo conoce tal vez porque sabe de dónde proviene o porque le probó o por propiedades organolépticas que se la llama, ¿no? Pero usted si le pregunta y le dice, ¿qué cantidad, qué nivel de acidez tiene eso? Usted no va a poder decirlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer su equipo, ¿no? Su equipo le va a transformar esa información química en algo que pueda ser interpretable o legible, si es que puede decirlo, ¿no? Es lo mismo que el pH, ¿no? Usted, por ejemplo, tiene, como les dije, residuos de un agua de una lavadora de carros que está sometida todo el día a detergentes, ¿no? Entonces, seguramente esa agua va a tener un carácter alcalino, un pH alcalino. Pero si le preguntan, usted no va a saber cuánto, ¿no? Tiene que
analizar con el pHímetro, potenciómetro, como quiera llamarlo, ¿sí? Y ese equipo, ese instrumento, es el que va a transformar esa información química en información que pueda ser interpretable o legible, como quiera. Que puede leerse, pongámosle aquí, ¿no? De leerse como que entre comillas, nomás ahí. ¿Ya? Sí, entonces, bueno. ¿Qué necesito yo aquí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué equipo? Eso es lo que estamos a punto de saberlo y lo que vamos a trabajarlo, ¿no? Bueno, les voy a compartir aquí este gráfico que creo que ya lo vimos la clase anterior con ustedes. Y bueno, básicamente, se me perdió, aquí está. Básicamente es un gráfico que nos va a permitir entender cómo funciona un aparato en forma muy general, pero no. Sí, ahí tenemos, ¿no? Miren, a esto lo llamamos el dominio de datos, ¿no? Recuerde usted, siempre va a estar acompañado por un estímulo, por ejemplo, ¿sí? Donde usted va a tener una fuente de energía, el sistema de estudio donde se va a dar la interacción, o sea, su sustancia o analito que le llamamos, y la respuesta pues que se procesó en su equipo y a usted le puede permitir leer, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? En forma muy general. Miren, por ejemplo, hablando de esta parte, un ejemplo, ¿no? En los métodos basados en la interacción, ¿no? En absorción de la radiación, por ejemplo. Pongamos como ejemplo una espectrofotometría. Espectrofotometría, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cómo yo determino la concentración? Haga cuenta que usted tiene aquí su analito, ¿verdad? Tiene una fuente de energía, como lo estábamos viendo en el gráfico de acá, fuente de energía. Esto va a tener una energía inicial, ¿no es cierto? ¿Ya? Traspasa su muestra y va a tener una energía final, ¿ya? Y resulta que la concentración, yo la voy a conocer por una relación entre energía final y energía inicial, ¿no? Es sub cero que le estoy llamando, ¿no? Recuerde, esta es energía inicial. Perfecto. Repito nuevamente. Lo que le estoy simulando es el proceso en forma general, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué es lo que hace el equipo? Ya, entonces, el equipo detectó la cantidad de energía que yo tengo, que yo le emití al inicio, y asimismo detecta o copia, o sea, no sé el término general, el término, ¿cómo decirlo, no? La energía final, y por una relación entre esas dos energías podemos obtener la concentración. ¿Ya? Claro, ahí hay un proceso electrónico, pues ahí tendríamos que preguntarle ya a un electrónico en realidad. Yo ya no sé qué más sucede ahí, pero lo que yo sí sé y lo que a mí me interesa es esa lectura que me va a dar el equipo, ¿no? Esa lectura y la cual me va a llevar a obtener la concentración o lo que sea, ¿no? Entonces eso es en forma muy general, diríamos, ¿no? De cómo se maneja este aspecto. ¿Ya? Entonces, vamos con la última parte, que diríamos, ¿cómo selecciono el método analítico? Ese es otro punto, ¿no? Ya, entonces, bueno, ya me ha explicado, usted dirá, chéverazo, dice que hay un montón de métodos, yo ya revisé la tabla, dirán por ahí. Bueno,
¿Y cuándo utilizo qué método o en qué me baso? Repito nuevamente lo que he dicho desde el inicio. Selección del método analítico. ¿Ya? Para la selección del método analítico, usted necesita varios factores, ¿no? Necesita saber la sensibilidad que necesita. También, ¿para qué le necesito? Yo diría algo que muchas veces los libros tal vez no lo ponen, pero yo lo voy a decir en la vida real lo que sucede. Sí. Presupuesto, diríamos, ¿no? ¿Qué presupuesto usted tiene? O sea, ¿tiene dinero bastante, lo suficiente como para pagar por ese método? ¿O no tiene mucho? ¿Necesita para una acreditación de su laboratorio? ¿Necesita, qué sé yo, para algún tipo de registro, algún permiso de funcionamiento, alguna cosa, lo que va a mandar a hacer ese análisis? Entonces, dependiendo de eso, usted verá qué método utiliza, ¿no? Y bueno, varias cosas más como las que le voy a poner aquí. Le voy a compartir, mire. Todo esto estamos sacando, recuerde, del libro de, de Chang, perdón, de Skug, que es el que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces, por aquí, miren, voy a pegarle. Vamos a pegar esto y esto de acá. Listo. Ya les comparto ahorita. Bueno, entonces, miren, observen aquí. Estas son las cosas que nosotros vamos a preguntarnos o a cuestionarnos antes de emitir un tipo de, o más bien, antes de ver qué método vamos a seleccionar. Usted dirá, ¿qué exactitud se requiere? ¿De cuánta muestra se dispone? ¿En qué intervalo de concentraciones está el analito? ¿Qué componentes de la muestra interfieren? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la matriz de la muestra? ¿Y cuántas muestras hay que analizar? Esas son las preguntas. En el primer caso, cuando le dice qué exactitud requiere, esto va directamente relacionado con el tiempo, ¿no? Y digamos, el esmero del análisis, ¿no? O sea, eso podríamos decirlo desde un punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué tiempo yo requiero? ¿Qué tan importante es, digamos, ¿no? O sea, la exactitud justamente repito eso, ¿para qué necesito, no? ¿De cuánta muestra se dispone? Obviamente, ¿no? También, o sea, porque eh, dependiendo de esto, de cuánta muestra dispongo y el intervalo de concentración del analito, pues eso va a ir directamente relacionado con la sensibilidad, ¿no? ¿Ya? Sensibilidad del método que yo necesite. Ya vamos a explicar de mejor forma eso. ¿Qué componentes de la muestra interfieren? A esto nosotros lo vamos a llamar selectividad, ¿no? O sea, si es que es una muestra que tiene muchas interferencias, pues seguramente no es muy difícil muchas veces que utilicemos ciertos métodos instrumentales, ¿no? Tal vez necesitemos previamente una cromatografía, luego someterle, por ejemplo, a otro tipo, ¿no? Bueno, esto va relacionado con la selectividad que les llamaba. Las propiedades físicas o químicas, nosotros ahí debemos saber en qué estado está, si es acuoso, de pronto si es un sólido. Mire, usted dice, por ejemplo, se me ocurre aquí, ¿no? Es una muestra de mineral sólido. Y resulta que, claro, usted puede realizar cierto método de análisis, pero tendría que primero someterle
a algún proceso mecánico para nosotros diluir esa muestra y luego utilizar cierto método, ¿no? Se me ocurre una espectrofotometría de ultravioleta visible. Pero hay otro método, el método de rayos X, por ejemplo, que trabaja directamente con la muestra sólida. Y usted ve que, no sé, pues le conviene mejor eso, entonces ahí tiene que saber, ¿no? Y también las cuántas muestras que hay que analizar, ¿no? Esto va directamente con tiempo y dinero. ¿Qué tal si es que solamente tiene 2 muestras? Y cierto método que tiene una exactitud más alta, ¿no es cierto? Se demora 3 días. Pero si son 20 muestras, eso multiplíquele por 3, ¿no? Va a demorarse muchos días más. Entonces, bueno, todo eso, todo esto de aquí conlleva a esta tabla 1.3, que ya son los criterios numéricos como tal, ¿no? Nos habla de la precisión, sesgo, sensibilidad, límite de detección, intervalo de concentración y selectividad. Estos son criterios que ya nos dan cuantitativos, ¿no? De todos esos aspectos. Por eso dice criterios numéricos para seleccionar métodos de análisis. Mire que la precisión, como ya habíamos visto en muestreo, bueno, las personas que toman muestreo de aguas conmigo, explicamos un poquito que la precisión iba relacionado con la desviación estándar, el sesgo con la exactitud o error absoluto, recuerden. La sensibilidad, pues bueno, la sensibilidad analítica también se la puede, límite de detección, intervalo. Estos son criterios estadísticos al final de cuentas, ¿no? Que usted los puede calcular, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer con ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿a qué me lleva todo esto? Miren, aquí va a venir su trabajo, el cual lo voy a explicar de manera muy breve aquí. Ustedes lo que van a hacer, este trabajo ya lo van a encontrar en el Classroom, en su respectiva página. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahora mismo? ¿Ya? Lo que ustedes van a hacer, chicos, es lo siguiente. A ver, dejemos de compartir por aquí. ¿Ya? Este se llama taller 3 y vamos a hablar de las siguientes cosas. Yo les voy a pedir que hagan grupos de 3 de acuerdo a su afinidad. Máximo de 3. Máximo de 3, por favor, chicos, ¿sí? Como usted guste va a armar sus grupos, ¿no? Y su trabajo. Sí, repito nuevamente, mire, yo aquí están todas las indicaciones. Le voy a pedir que por favor se dé un tiempito y lea todo lo que le he dicho aquí. Le resumo un poco las indicaciones, pues es, primero que usted va a explicar, si le toca el tema, no se meta en cosas que no sabe. Así de simple. Si usted no entiende, va a encontrar términos y equipos muy sofisticados, cosas, no se meta a explicar eso. ¿Qué nos interesa aquí? Que nos defina qué método es, o sea, si es que ese es el caso de su tema, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? O sea, la aplicación directa, ¿no? No quiero que vaya tan allá en estos temas, no se meta en cosas que usted no va a poder explicar, ¿ya? Igual usted puede escribirme y decirme, mira, yo encontré esto, bueno, le pongo, que no pongo, esto entendí, y yo le voy a estar para ayudarle en esto, ¿no? Entonces, mire, aquí por eso le pongo realizar la explicación clara y sin ahondar en conceptos que usted no los entienda, ¿no? Eso creo que es la parte básica de todo esto. Yo les he designado temas, bueno, he decidido que sean 12 grupos, ¿no? Si es que hay alguna persona que tal vez de pronto, bueno, no entre en algún grupo, pueden hacer de 2 también, ¿no? ¿A qué voy? Ya les voy indicando. Voy a ir indicando tema por tema. Miren, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer el grupo 1? Ellos lo que van a hacer es lo siguiente. Ellos van a hablar del término general, la emisión de la radiación, ¿cierto? Recuerde, esa es la propiedad general, emisión de la radiación. ¿Cuáles son los dos métodos? La espectroscopía de ultravioleta visible y la fluorescencia. Solo de eso me interesa que hablen. O sea, me va a hablar de la emisión de la radiación y usted va a decir, bueno, la emisión de la radiación hace referencia a tal y tal cosa. Y de ahí explica de qué se trata el método de espectroscopía. Aquí usted hable en general de qué se trata el método, hable de los equipos y hable de la aplicación. Se acabó el asunto. Mire,
Usted puede tener una exposición de 5 minutos, puede ser de 10 minutos, pero que nosotros entendamos. Todos tienen que participar. El grupo 2, mire, nos dice, el tema general es la absorción de la radiación, ¿ya? Y los subtemas, la espectrofotometría ultravioleta visible y la espectrofotometría de infrarrojo. Así está para el grupo 3, grupo 4. El grupo 5, mire usted. Mire que el grupo 5 nos habla del potencial eléctrico y carga eléctrica. Quiero que toque esos dos temas, ¿sí? Por favor, esos dos temas lo vamos a tocar en este caso. Por acá está. Entonces, habla de lo que es el potencial eléctrico y también habla de lo que es la carga eléctrica. Chicos, no se metan a hablar tanto esta parte. No, yo tuve exposiciones que se pusieron a hablar del potencial eléctrico porque resulta que un chico sabía de eso, ¿no? Pero ese no es nuestro propósito. Recuerde, el potencial eléctrico es la propiedad de la materia de la cual nosotros nos valemos para hablar, sí, de la potenciometría y de la coulombimetría. Esos sí son métodos analíticos. En esto de acá arriba, en el tema general, usted no onde, solo explique nada más, ¿no? Ya le voy a poner un video para entender un poquito. Mire, el grupo 6, corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Habla de eso y de la polarografía y la conductimetría. A ver, los grupos yo los voy a poner en el Classroom más bien, ¿no? Sí. Yo ahorita ya les voy a armar, voy a poner los grupos mejor, ¿no? Para evitarnos los problemas. Usted solo siga lo que está acá. El grupo 7, 8, 9 tienen un tema en general, ¿sí? Usted tiene que hablar de la precisión, pero verá que tome en cuenta, igual que el sesgo, sensibilidad, recuerde que estos son los aspectos que nosotros estamos analizando, ¿sí? Estos son los aspectos para nosotros poder seleccionar el tipo de método analítico, ¿no? Entonces nos habla de la precisión, ahí usted siempre dirigido a esto, ¿no? A la parte instrumental, a lo que estamos haciendo. Nos va a hablar de la precisión, cómo calculamos precisión y un ejemplo. Eso es lo que yo quiero. Sesgo, ¿qué se refiere el sesgo? ¿Cómo se calcula? Ejemplo. Sensibilidad, ¿de qué se trata? ¿Cómo calculo? De pronto si hay que añadir una ecuación, añádala. Si encuentra un ejercicio, póngalo. Si encuentra un video, póngalo. ¿Ya? Y un ejemplo ahí. Lo mismo para el límite de detección, intervalo de concentración y todo el asunto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fecha? O sea, en este día que vamos a resolver este taller. Pues bueno, usted lo que va a hacer es subir su avance nada más, ¿no? Acá arriba le he puesto yo. Ya bueno, en el Classroom le estoy detallando lo que quiero que me suba ahorita. El día de la exposición abarcamos todo el resto de cosas, ¿no? Hacemos la presentación y todo, ¿ya? Los criterios para calificar, aquí los he puesto, miren. El trabajo en clase es una nota individual. Sí, o sea, es nota de grupo, ¿no? Por ejemplo, un grupo está conformado por, bueno, cualquiera, por 3 estudiantes. Se me ocurre, está conformado por Andrea, por Jorge y por Juan. ¿Ya? Entonces, Juan subió el trabajo que hicieron en clase este día, ¿sí? Los avances, hasta dónde hay avanzado. O sea, es la evidencia de que usted trabajó en la clase, ¿ya? Y sube al Classroom. Ahí usted ya tiene 3 puntos. ¿Ya? El material, las diapositivas que usted ya exponga van a ser 2 puntos. ¿Sí? La explicación y aporte individual. Cada persona del grupo tiene que exponer algo. Tiene que hablarnos de algo. Esa vale 3 puntos y es nota individual. Si José el día de la exposición no llegó, pues no tiene los 3 puntos. ¿Ya? El material de presentación, o sea, las diapositivas, pues si es que trajo videos, si es que, no sé, descargó una imagen de un equipo, ya. Esos son los 2 puntos. Las respuestas a preguntas, esta no es grupal, ¿no? O sea, yo le pregunto, yo les hago una pregunta y bueno, esta nota, perdón, esta nota es grupal, ¿no? Esa es grupal. Yo, por ejemplo, se me ocurrió, yo seleccioné a Carlos o a, no sé, a Luis. Dije, ya. Seleccioné, digo, Luis, por favor, respóndame esta pregunta y Luis no respondió bien. Todo el grupo ha perdido ese punto.
Ya, yo escojo a quién preguntar, por eso tienen que estar listos, preparados todos. Adicionalmente a eso, usted, por favor, va, va a preparar cada grupo, va a preparar al menos una pregunta al resto de espectadores, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Evelyn, o el grupo de Nidia, preparó una pregunta, ¿no? Preguntan al grupo, obviamente, y la persona que responda va a tener una nota extra para ella, ¿no? Pero entienda, cada grupo tiene que tener su propia, tiene que hacer su pregunta, más de su presentación, su pregunta, ¿no? Listo, chicos. Vamos resumiendo entonces. A ver, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, esta clase yo la estoy grabando, la estoy dejando para que usted la revise. En el caso de la sección nocturna, ustedes van a tener hasta el día de mañana, por favor. Vamos a ponerle hasta para que sea equitativo, vamos a ponerlo hasta las 10 de la mañana. Parece para que usted suba lo que ha trabajado en su clase, ¿ya? Entonces, esto lo hago para que nosotros vayamos de igual forma con la sección diurna y la nocturna, ¿no?
Bueno, chicos, como les iba diciendo, lo que vamos a hacer entonces, ¿no? Los chicos de la sección nocturna, por favor, tienen hasta el día de mañana para subirlo, ¿no? Hasta las 10 de la mañana. Es un avance, recuerdes lo que trabajaron en clase, pero bueno, de pronto, para no interrumpir mucho, ¿no? Su tiempo también y tengan tiempo, por favor, suban lo que usted avanzó a consultar. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es que yo pueda revisarles y decirle, mire, el señor tal, así mismo hacemos una pequeña socialización. Entonces, yo consideraría, ¿no? Bueno, con los chicos de la sesión nocturna, la exposición queda para el próximo viernes, ¿sí? El día jueves, por favor, revisamos. El jueves de la siguiente semana revisamos. Y usted ya tiene listo, solo yo les corrijo un par de cosas. Y con los del día, con las de la sección diurna, por favor, en lo trabajado en clase les voy a habilitar hasta las 8 de la noche. ¿Ya? No duden en preguntarme también, por favor. Lo convierten en PDF y lo suben, ¿no? Corregimos y ya hace su trabajo final, su exposición y todo el asunto. Eso sería, chicos, todos. Les agradezco por su atención y cualquier cosa, por favor, pueden preguntarme, ¿no? Lean, por favor, antes de ponerse a hacer, lean, revisen las indicaciones.